Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana Noemí Hinojosa Martínez desde Tijuana, México. Continuamos con la segunda carta a Timoteo, una epístola pastoral. Estamos en la segunda semana de las epístolas con el subtema Predicciones sobre los últimos tiempos. El tema del día de hoy, miércoles 13 de mayo del 2026, son las señales piadosas de vivir en las Escrituras. Pero antes de dar inicio, mis amados hermanos, quisiera que inclinésemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. En esta mañana, Padre bendito, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos permitiste abrir nuestros ojos y ver, Padre bendito, nuevamente tus maravillas. Gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas. Pero hoy, Señor, te pido, Padre bendito, que tú bendigas, Padre, todo lo que se va a hablar aquí, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, que se va a dar, Señor. Bendíceme, Padre, ayúdame, que tu Santo Espíritu, Señor, hable, Padre, por medio de mí, Padre, que tu palabra sea escuchada, Señor, que sean tuyas, Padre bendito, todas estas palabras que van a salir de mi boca. Te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que vaya a escuchar esta palabra, Señor. Que tú, Señor, redargullas en su corazón, que tú hables, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque primeramente has hablado a tu sierva. Señor, este bello mensaje que tenemos hoy, Padre, de vivir conforme tú quieres, Padre bendito celestial. Gracias, Señor, por todo, y todo esto, Padre, yo lo pongo en las manos de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues el tema de este día es un tema hermoso. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que las Escrituras nos dicen y lo que es, ¿verdad?, el escudriñarlas. Y nuestra lectura base la tenemos en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, mis hermanos, pues esta es la lectura que tenemos. Dice que las señales piadosas de vivir en las Escrituras. Los cristianos siempre han hecho énfasis en la importancia de la Biblia o de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y el valor de las Escrituras, mis hermanos? Este pasaje explica, afirmando en términos precisos, la marca de un creyente piadoso es que vive en las Escrituras. Y vamos a ver, hermanos, 5 puntos muy importantes sobre este pasaje. El primero es: el creyente debe vivir en las Escrituras. El segundo es que las Escrituras hacen a la persona sabia para la salvación. El tercero es que las Escrituras son inspiradas por Dios. El cuarto es que las Escrituras son útiles para el hombre. Y el quinto, hermanos, son las Escrituras perfeccionan al hombre y le preparan para toda buena obra. Y vemos, mis hermanos, que los creyentes debemos vivir en las Escrituras. A Timoteo se le había enseñado las Escrituras durante toda su vida, cuando era apenas un niño. Y tenemos una lectura en 2 de Timoteo 1:5. Y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo, mis amados, forma parte de la carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo a Timoteo. Su joven discípulo destaca la importancia de la fe genuina y transmitida de generación en generación. Y vemos, ¿verdad?, cómo Timoteo fue instruido que desde pequeño. Dice también
Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos, ¿verdad?, cómo destaca aquí la importancia de conocer las sagradas escrituras desde que son pequeños, subrayando que este conocimiento no es solo académico, mis hermanos, sino que tiene un propósito espiritual profundo, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues dice, hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo recuerda a Timoteo que la fe, ¿verdad?, que la fe es con la palabra de Dios desde la temprana edad, la proporciona la sabiduría necesaria para comprender y aceptar esa salvación. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo Pablo también había cimentado a Timoteo en las Escrituras, pero le dice que tenga en cuenta un detalle esencial. ¿Cuál sería ese detalle, mis amados hermanos? Dice que no es suficiente haber aprendido las Escrituras. Tampoco será suficiente estar seguro de que las enseñanzas de las Escrituras son ciertas. Dice que tampoco es suficiente saber, ¿verdad?, que tus maestros enseñan la verdad. Timoteo conocía todo esto, mis hermanos. Él conocía las Escrituras y había hallado que las Escrituras eran verdad. Las afirmaciones y promesas de las Escrituras habían obrado en su propia vida. Timoteo también conocía a sus maestros. Sus vidas daban testimonio de la verdad de las Escrituras. Pero esto no era suficiente. Hay una palabra, hermanos, que vemos en este texto donde dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. Es una palabra mene en griego, y que esta significa permanecer, morar, perdurar y mantenerse en las Escrituras. En pocas palabras, Timoteo tenía que vivirlas, mis hermanos. Tenía que andar y vivir en esas verdades de las Escrituras. Él ya las conocía. Él ya sabía a lo que se refería. Y dice, ¿verdad?, que él tenía ese testimonio de quienes le habían enseñado. Pero Pablo le recuerda que no por saber las Escrituras, ¿verdad?, que eso era suficiente. Y no, hermanos, por tener a esos maestros, ¿verdad?, sino que él tenía que vivirlo en su vida, tenía que experimentarlo en su vida. Pablo exhorta a Timoteo a persistir en lo aprendido. Y tenemos el punto número 2, que son las Escrituras hacen sabia a una persona para la salvación. Y esto lo vemos en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y mirábamos, ¿verdad?, cómo dice segunda de Timoteo 3:15, que dice que desde la niñez has sabido estas sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y dice, mis hermanos, que si hay algo que el hombre necesita, es sabiduría. Sabiduría para cómo ser salvo, mis hermanos. Vivimos en un mundo donde el mundo hay maldad, donde la muerte y todo tipo de mal inundan, ¿verdad?, al hombre en este mundo. Y dice que hasta los hombres más fuertes, ¿verdad?, son arrastrados y ahogados por la maldad de este mundo. ¿Y qué vemos en este mundo, mis hermanos? Vemos cómo los hombres, ¿verdad?, se llenan de orgullo, de egoísmo, de envidia, que murmuran, son altivos, ¿verdad? Hay chismes. También, hermanos, ahorita en este mundo, en la actualidad, hay muchísimas enfermedades, hay muchos niños, adolescentes, jóvenes, hombres grandes perdidos en la drogadicción. En fin, hermanos, asesinatos. El mundo está en un caos. Y dice, hermanos, que las Escrituras nos hacen sabios. ¿Para qué? Para poder vivir en este mundo de maldad, y nos da la sabiduría para saber cómo ser salvos. No hay fin para el mal.
este mal que está ahogando al hombre y al mundo. Lo que el hombre y su mundo necesitan, mis hermanos, es sabiduría para salvarse. Está disponible, hermanos, esta salvación. ¿Está disponible para todos y cada uno de nosotros? Claro que sí. Sí está disponible dicha sabiduría. Este es el glorioso mensaje, ¿verdad, hermanos?, de este hermoso pasaje. Las Sagradas Escrituras pueden hacer al hombre sabio para la salvación. Pueden salvar al hombre, mis hermanos. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Son las Sagradas Escrituras donde nos hablan de este hermoso plan de salvación. Dios, hermanos, ama tanto al mundo y lo ama, hermanos, que hizo por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, hermanos, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, porque ahí nos dice lo que Dios hizo, ¿verdad?, por amor al mundo. Y dice lo que Jesucristo hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. También dice, mis amados hermanos, cómo Jesucristo, ¿verdad?, se ha ocupado de lo concerniente al pecado y la muerte, que Él llevó todos nuestros pecados, hermanos. Él llevó todos nuestros pecados y el castigo en Él mismo. Y Él, hermanos, Él murió por el hombre, cuando quienes debimos haber muerto fuimos nosotros. Pero en la Biblia encontramos, hermanos, todo este inmenso amor, todo lo que hizo nuestro Dios, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos hace sabios porque entendemos todo lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y dónde lo encontramos? En las Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dicen cómo podemos ser salvos mediante el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro libro, hermanos, donde encontremos este hermoso plan de salvación y donde encontremos, ¿verdad?, esta sabiduría que viene de nuestro Dios. Dice Juan 20:34, por esto se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, mis amados hermanos, cuán importante es, ¿verdad?, leer, entender las Sagradas Escrituras. Y cuán importante es, hermanos, que lo aprendamos, que lo vivamos, ¿verdad? Así como Pablo exhortó a Timoteo. Y el punto número 3, mis hermanos, las Escrituras son inspiradas por Dios. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:16, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos, mis amados hermanos, cómo las Escrituras también fueron inspiradas por nuestro Señor, fueron inspiradas por Dios, no fueron por el hombre que se le prendió, ¿verdad?, y dijo voy a escribir. No. 2 de Timoteo 3:16 pues nos dice, ¿verdad?, que toda Escritura está inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios en griego es una sola palabra, theopneustos, con la idea de que fue por Dios expirada, hermanos, porque salió de su boca. Esto es que la Sagrada Escritura fue también inspirada dentro de la mente de los hombres por medio del Espíritu Santo. Y dice 2 de Pedro 1:21, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Los escritores humanos de la Biblia fueron guiados, mis amados hermanos, por el Espíritu Santo, a un nivel más alto del entendimiento espiritual. Así podían recibir la verdad divina y comunicarla a todos los hombres.
Es importante, mis amados hermanos, resaltar que la inspiración divina también se encuentra presente en la lectura de aquellos que la leen, ¿verdad? Pues Dios inspira y asiste sobrenatural y continuamente a aquellos que se acercan a ella en búsqueda de dirección, consuelo y salvación. Y así es, mis amados hermanos, vemos que la Biblia es un libro divino y humano. Así como Cristo es una persona divina y humana, esta es la clave que permite entender la verdadera naturaleza de las Escrituras. Miren, hermanos, Dios pudo haber enviado a Jesús sin necesidad de su nacimiento humano, ¿verdad? Pero entonces el cuerpo de Jesús habría sido simplemente un estuche que cobijara la naturaleza divina. Pero en su sabiduría, Dios no quiso que fuera de esa manera. Él hizo que naciera de mujer. Jesús entonces mostraba las características humanas sin perder su condición divina. Jesús era tanto Dios como hombre, para que nosotros pudiéramos entender y comprender lo que Jesús vino a hacer, mis amados hermanos. Con la Biblia sucede lo mismo. Dios pudo haber enviado desde el cielo un libro completamente terminado, ¿verdad? Con una revelación completa, pero Él no lo eligió así. En su lugar, la luz de la revelación divina cayó sobre estos hombres, hermanos. Cayó sobre Moisés, cayó sobre David, sobre Pablo, Juan y muchos otros. El resultado es la revelación inspirada por Dios y escrita por los hombres, conteniendo la verdad de Dios para el hombre. Así es que, mis amados hermanos, para el Señor hubiera sido muy fácil mandar un libro completo, pero sin embargo, Él inspiró con su palabra, Él expiró, sacó su palabra y inspiró a estos hombres para escribir esta palabra. La exactitud y confiabilidad de las Escrituras se ve claramente cuando uno pues estudia, ¿verdad?, lo que dicen. Lo que dicen las Escrituras sobre sí misma. Y sabemos y vemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Lo vemos en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o de hombre, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que, mis amados hermanos, la palabra de Dios, las Escrituras, fueron inspiración divina. Y así lo constatan los escritores del Antiguo Testamento. Ellos aseveran que la Biblia es la palabra de Dios y lo vemos en Habacuc 2:2 y Zacarías 4:8. También, ¿verdad?, los escritores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesucristo también lo afirma, mis amados hermanos. Afirma que la Biblia es la palabra de Dios. Él contrasta las Escrituras y los mandamientos de Dios con las tradiciones e instrucciones de los hombres. Equipara la palabra de Moisés con las Escrituras, sus propias palabras con las de Moisés y ambas con la palabra de Dios, en Juan 5:38. Él dice que las Escrituras no pueden ser quebrantadas y aseguró que lo que estaba escrito tenía que cumplirse. Predijo y aprobó el Nuevo Testamento, y le aseguró a sus apóstoles que serían librados del error. Y vemos en Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que, mis amados hermanos, no tenemos que tener ninguna duda de que las Sagradas Escrituras son
inspiradas por nuestro Dios. Punto número 4. Las escrituras son útiles para el hombre. La palabra útil en griego es opilemos y significa provechosa y beneficiosa. Dicho en pocas palabras, hermanos, la Biblia es para el hombre y Dios la dio para ayudar a los hombres. En la Biblia se encuentran 4 ayudas específicas y es lo que leímos, ¿verdad? Y lo vamos a leer, mis amados hermanos, estos 4 puntos tan importantes que el Señor nos da para nuestra ayuda. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí están las 4 ayudas que nuestro Señor nos da a través de las Santas Escrituras, de su Santa Palabra. Dice que la Biblia es útil para enseñar. Dios quiere, mis amados hermanos, que el hombre sepa sin duda alguna quién es Él, quién es el hombre y el comienzo, significado y fin de todas las cosas. ¿Dónde lo encontramos, amados hermanos? En las Escrituras, ¿verdad? Porque revelan esa verdad. La Biblia le da al hombre los principios y reglas para la vida. Le da las doctrinas y fundamentos de la vida. El Señor, hermanos, nos da en estas Escrituras estas 4 verdades de las cuales nosotros podemos vivir, de los cuales podemos tener una vida buena, una vida agradable, una vida santa. Porque dice que nos da los principios y reglas para la vida. El Señor siempre quiere que nosotros vivamos bien, mis amados hermanos. El Señor quiere que nosotros no suframos. Él sabe que somos carne, que somos débiles. Él sabe también el mundo en cómo está. Pero el Señor en su infinito amor, en esta palabra que nos deja, ¿verdad? Él nos da estas reglas para poder vivir bien, para poder salvarnos, hermanos, para alcanzar esa salvación, ¿verdad? Y dice Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo nos enseña que debemos, ¿verdad? Que debemos estudiar, que debemos profundizar, ¿verdad? Las Escrituras. Este versículo, eso resalta la importancia de estudiarlas con la intención de descubrir su verdadero significado y propósito, ya que no solo nos proporciona conocimiento, mis hermanos, sino que también es una guía hacia una relación con Cristo, quien es la clave para obtener la vida eterna. La enseñanza de este versículo nos invita a buscar, hermanos, activamente la palabra de Dios y a permitir que nosotros nos transformemos, cambiemos nuestra vida, ¿verdad? A través de esa conexión profunda con Él. Cuando uno, mis amados hermanos, empieza a escudriñar, a estudiar, nuestra vida se transforma. Nosotros aprendemos, hermanos, a depender de Dios. Nuestra vida cambia totalmente y el Señor es lo que quiere. Por eso, hermanos, nos deja su palabra, ¿verdad? Nos dejó todo, hermanos, lo que usted quiera en su vida, lo que usted necesite, búsquelo, escudriñelo en las Escrituras. El Señor nos dejó tanto escrito ahí y todo, hermanos, para nuestro bien. Dice que la Biblia es útil para redarguir. Dios quiere que el hombre experimente convicción y que sea reprendido cuando desobedece a la voluntad de Dios. Las Escrituras revelan la voluntad de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Cuando nosotros, mis amados hermanos, andamos mal, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que nos redarguye. Dice que el Señor nos habla, ¿verdad? Y dice que cuando no estamos haciendo su voluntad y cuando le desobedecemos, ¿verdad? Pues tenemos consecuencias. Y no es porque Dios nos castigue, hermanos, es nuestra desobediencia la que nos lleva
actuar así. Pero dice que si uno le busca, hermanos, que si uno está con Él, Él nos redarguye, ¿verdad? Dice que es útil para redarguir, para encaminarnos, hermanos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso destaca la naturaleza viva y poderosa de la palabra de Dios. No se trata de un texto inerte, muerto, sino de un mensaje que actúa en la vida de las personas, capaz, hermanos, de transformar, guiar y confrontar el corazón humano. La expresión más cortante que toda espada de dos filos simboliza su capacidad, hermanos, de penetrar profundamente en nuestro ser, diferenciando entre alma y espíritu y examinando incluso los pensamientos y motivaciones más íntimas. Así que, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que es viva y eficaz. Que el Señor nos guíe, hermanos, nos ayude para poder nosotros, poder también ser redarguidos en esos momentos, que nosotros lo aceptemos, porque es triste que nos equivocamos, somos desobedientes, pero no queremos aceptar lo que el Señor nos dice. 3. Es útil para corregir. Dios quiere que el hombre sea corregido cuando esté equivocado. La Biblia enseña obediencia, enseñarle a la persona a disciplinarse a sí misma, incluso hasta el punto del sufrimiento. Yo creo, hermanos, que cuando uno se equivoca, ¿verdad? Lo que menos quiere es sufrir. Pero cuando está la desobediencia y el Señor nos tiene que corregir, pues no nos gusta. Los que somos padres y tenemos hijos, ¿verdad? Cuando un hijo, pues, es desobediente, cuando un hijo, pues, no hace, ¿verdad? O se desvía o se equivoca, hermanos, y nosotros como padres tenemos que corregirlo, pues no nos gusta. Y vemos, ¿verdad?, cómo al niño que se corrige, pues tampoco le gusta, ¿verdad? Pero tiene que ser corregido, hermanos, porque ¿cómo va a crecer ese niño? Nosotros, hermanos, tenemos que ser corregidos por nuestro Señor, porque nos tenemos que encaminar otra vez. Y el Señor no quiere que nos perdemos. El Señor quiere, ¿verdad?, que caminemos, que seamos disciplinados. Cuando se corrige, hermanos, es para tener disciplina. Y el Señor, hermanos, eso nos quiere, ¿verdad?, enseñar esa disciplina. Y pues claro que va a haber sufrimiento. Claro, hermanos, que vamos a sufrir, ¿verdad? Y nos va a doler, pero es necesario. Y tenemos un texto y lo encontramos en Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿verdad? Este texto nos enseña que la obediencia a la verdad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, purifica nuestras almas y nos capacita para amar a los demás de manera sincera y profunda, sin hipocresía ni interés personal. La purificación interna no es solo un acto espiritual, sino que se refleja en acciones concretas de amor fraternal, mostrando afecto genuino hacia los hermanos de la fe. A veces no nos gusta, ¿verdad?, como decía yo, que nos corrijan, pero es necesario, mis hermanos, es necesario. El ser corregidos para poder tener ese crecimiento, ¿verdad? La fe verdadera transforma el corazón, permitiendo que el amor hacia los demás sea sincero y desinteresado. Así es que, hermanos, si nosotros tenemos ese amor, ¿verdad? Ese amor nace de un corazón limpio y de una conciencia recta y es un reflejo de amor de Dios en nuestras vidas. Tomémoslo, hermanos, agarrémonos de que también nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Y debemos de ser corregidos. Punto número 4. Es útil para instruir en justicia. Dios quiere que el hombre sepa hacer, pensar
y decir lo correcto. La Biblia revela cómo vivir y lo vemos en Tito 2, 12, 13. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, el Señor quiere que vivamos también en justicia, que seamos justos. Dice Tito, 2 Timoteo 2, 14 al 15, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. El Señor es justo, hermanos, y el Señor obra siempre con justicia. Y en las Escrituras también, hermanos, nos enseña que vivamos, ¿verdad? Y que seamos justos. Dios quiere que el hombre sepa hacer, pensar y decir lo correcto. No nos dejemos envolver, hermanos, por el mundo. El mundo es injusto, en el mundo no hay esperanza, el mundo, ¿verdad? Nos ahoga, como decía, y a veces nosotros nos dejamos envolver, ¿verdad? Y actuamos como ellos. El Señor quiere que obremos con justicia, ¿verdad? Y nos recuerda, hermanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque nosotros aguardamos esa esperanza bienaventurada, ¿verdad? De la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Así es que seamos diligentes y no nos contaminemos, porque dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así es que, mis amados hermanos, que nada nos impida el poder presentarnos a nuestro Dios, ¿verdad? Y que Él nos halle dignos de ser sus hijos, ¿verdad? Como ese obrero dice que no tiene de qué avergonzarse. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para poder estar en este mundo y vivir como el Señor nos pide que vivamos, con justicia, ¿verdad? Y que no nos dejemos envolver de la maldad que hay, ¿verdad?, en este mundo que vivimos. Y número 5, las Escrituras perfeccionan al hombre y lo preparan para toda buena obra. Y la palabra perfecto, mis hermanos, es en griego artios e implica completo, maduro, lleno. Ninguna persona puede estar completa o ser madura lejos de las Escrituras. El hombre fue hecho por Dios y debe vivir acorde a la palabra de Dios. Si trata de vivir sin Dios y su palabra, fracasa en la vida. Vive una vida incompleta, inmadura, desajustada, sola, triste. Esto se cumple especialmente en el hombre de Dios. Y aquellos personas que dicen ser ministro o maestros de la palabra de Dios. También, mis amados hermanos, nosotros, dice aquí, que no podemos vivir bien si estamos alejados de nuestro Dios. Dice que ninguna persona puede estar completa, ¿verdad? Ninguna persona puede estar completa lejos de Él. Porque una persona, hermanos, que no tiene a Dios en su corazón, que no vive conforme Él quiere, que no hace y que no es obediente, puede ser una persona exitosa, sí, pero es sola, amargada, está frustrada, ¿verdad? Dice aquí que ninguna persona puede estar completa o ser madura lejos de las Escrituras, porque dice que el hombre fue hecho por Dios y debe vivir acorde a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alejamos, hermanos, cuando nosotros no estamos en sus caminos, vivimos así, ¿verdad? No podemos estar llenos, no somos plenos, no vivimos con esa plenitud a la que fuimos
creados por Dios, porque Dios nos hizo para vivir plenos, ¿verdad? Para estar con Él, para vivir bien, y tenemos un propósito, porque dice aquí, mis hermanos, que la perfección, las escrituras perfeccionan al hombre y lo preparan para toda buena obra. Una persona incompleta, una persona que está así, no puede, hermanos, no puede hacer buenas obras, no puede. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, ¿verdad? Está incompleta. Y nosotros, hermanos, el Señor nos preparó para toda buena obra. Pero dirán, pues, ¿qué son todas esas buenas obras, verdad? Las buenas obras, mis hermanos, es todo aquello a lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere que hagamos, lo que el Señor le gusta, hermanos, que ayudemos a los demás, que vivamos bien, ¿verdad? Que obedezcamos, hermanos, ¿verdad? Y dice aquí una orden que el Señor nos dio, ¿verdad? Es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, hermanos, nos mandó esas buenas obras, ¿verdad? Y Él quiere que vayamos y anunciemos lo que está escrito aquí en las Escrituras, ¿verdad? Él nos está preparando para esas buenas obras. Y dice también Romanos 15 del 1 al 4. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, ¿verdad? Como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, mis amados hermanos, y el Señor nos está preparando. A través de su palabra, a través de su escritura. El Señor quiere, mis amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, veamos esas señales piadosas de vivir en las Escrituras. Y esas señales, hermanos, nos van a llevar, ¿verdad?, a vivir las Escrituras, ¿verdad?, a ser sabios para la salvación que el Señor ya nos la dio, ¿verdad? Y que aprendamos, hermanos, y que comprendamos que toda la Escritura de Dios fue inspirada por Él. Y para terminar, mis amados hermanos, vivamos la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Obedezcamos la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Permitámonos que el Espíritu Santo transforme nuestro interior, ¿verdad?, limpiando nuestras motivaciones. Amar a los demás sinceramente con gestos de servicio, perdón y atención genuina. Así es que, mis amados hermanos, busquemos siempre estar apegados a nuestro Dios, y que esas buenas obras, esas acciones que agradan a Dios, ¿verdad?, sean el resultado de la fe, reflejando el amor y la obediencia hacia Él. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, mis amados hermanos, nos insta a permanecer firmes en las Escrituras a pesar de las dificultades, reconociéndolas como la autoridad inspirada por Dios para nuestra salvación y madurez. La aplicación diaria implica estudiar y aplicar la Biblia para recibir esa enseñanza, esa corrección y esa capacitación para toda buena obra. Así es que, mis amados, perseveremos en la verdad. Perseveremos, persistamos, amados hermanos, mantengámonos firmes, ¿verdad?, en lo que hemos aprendido de la fe, especialmente cuando el entorno presiona para abandonar los principios cristianos. Estudiemos la palabra con un propósito, hermanos. Estudiémosla, no solamente como información, sino
para adquirir sabiduría para la salvación a través de Jesús. Y permitamos la corrección en nuestras vidas. Usemos la Biblia como un mapa para evaluar nuestras vidas. Las Escrituras, hermanos, son útiles para reprender y corregir, mostrándonos dónde estamos y cómo podemos mejorar. Y sigamos capacitándonos para el servicio, mis amados hermanos. Utilizar la Biblia para estar totalmente preparados para hacer el bien, sirviendo a Dios con madurez. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra sea de bendición para cada una de sus vidas y que sigamos, hermanos, sigamos buscando siempre el rostro de nuestro Señor a través de sus santas escrituras. Paz a vosotros, el Señor les bendiga.